mañana. COPE Pinares. Estar informado. Pues 13 y 5 minutos, hemos pasado las 13 horas, tenemos una temperatura exterior de 14 graditos en este momento y vamos a hablar, como solemos hacer todos los viernes, con Maricés Sánchez Macián de inteligencia artificial. Lo primero, como somos personas educadas, vamos a saludarla. Buenos días, Maricés, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal estáis todos? Pues muy bien, aquí desde luego encantados de volver a charlar contigo y a seguir aprendiendo un poquito de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y este fabuloso mundo, ¿no?, que se está abriendo ante todos nosotros en los últimos tiempos. Totalmente. Cuanto más la conozcamos, mayor sabremos también cómo podemos utilizarla y cómo protegernos de ella, que también es importante. Sí, también es importante, desde luego que sí. Fíjate que el otro día me decían, por un tema de un vídeo de estos que se hacen de fotografías, un montaje y tal, y dice, no, sí. Yo es que uso un programa y me dice un amigo, pero si eso ya lo hace solo la inteligencia artificial. Y digo, no, yo prefiero hacerlo yo ahí y poner mi sello. La inteligencia artificial me lo va a hacer fantástico, pero el sello humano y el toque humano se lo quiero poner yo. Así que como esto muchas cosas, supongo. Totalmente. Bueno. Así es, al final tú has detectado que uno de tus valores añadidos es hacer ese vídeo, con lo cual genial, porque lo que te puede ayudar la inteligencia artificial es a quitarte trabajo de cosas que te parecen tareas rutinarias y en donde no puedes aportar. Efectivamente, para eso es una buena manera de orientarlo, o tareas muy complicadas que a lo mejor nos requieren mucho tiempo y esto lo va a hacer en un momento también, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues hoy no vamos a hablar de esto, de los montajes fotográficos, sino de cómo la inteligencia artificial está ayudando a los viajes espaciales, ¿no? Y cómo ayudará, además, sí, eso también, es. Claro. Sí. Además, coincidiendo que esta semana, el 10 de noviembre, es el Día de la Ciencia por la Paz y el Desarrollo. Entonces, bueno, se hacen diferentes eventos. De hecho, en Roble de Chavela mañana hay una conferencia en donde un astronauta, Sara García, y un científico planetario que se llama Jorge Pla García van a hablar de si es posible un viaje tripulado a Marte, por ejemplo. Sí. Entonces, pues a raíz de que precisamente estábamos en esta semana, a raíz de este tipo de eventos que se están realizando... ¿Vas a estar mañana en el evento? Pues voy a intentarlo, lo organiza el Ateneo de Roble de Chavela, Antonio Robles, sí. Y voy a intentar a ver si puedo, porque además me interesa mucho la perspectiva desde un punto de vista tanto científico como ingeniero, de cómo van a ser esos viajes espaciales. Dentro de nada, probablemente esta generación de chavales que estamos viendo ahora, de niños y de niñas, serán los astronautas que vayan a visitar Marte, o sea que no estamos tan alejados de un viaje tripulado al planeta rojo. Sí, todavía queda un poquito, pero ya se está trabajando en ello, efectivamente. Pues nada, a ver si tienes suerte, que sé que hay pocas plazas, así que a ver cómo está la cosa. Bueno. Y además, enhorabuena al Ateneo, porque de verdad que traer este tipo de perfiles para que también en la Sierra Oeste pues podamos conocer de primera mano todos estos avances tecnológicos, pues la verdad no puede ser de otra manera que enhorabuena. Sí, es un trabajo estupendo. Bueno, pues vamos a hablar de inteligencia artificial en los viajes espaciales. Eso es. Bueno, que tengamos en cuenta que la inteligencia artificial al final nos puede ayudar desde un punto de vista de la propia capacidad de cómputo que tiene la inteligencia artificial a la hora de hacer cálculos. O sea, imaginaros, para que os hagáis una idea, el ordenador que utilizamos en las primeras misiones Apolo, el Apollo Guidance Computer, tenía una capacidad de cómputo de decenas de miles de operaciones o de cálculos por segundo. Pues ahora estamos hablando de inteligencia artificial. Los mismos smartphones que estamos teniendo hacen billones con B de operaciones por segundo. Claro, aquellos ordenadores eran como una habitación de grande casi. Eran como una habitación de grandes y lo que era su capacidad de cómputo era tan chiquitita como a lo mejor no os digo calculadora científica, pero casi. Por ahí andaba, una cosa muy chiquitita. Y claro, aquí, como la inteligencia artificial, por ejemplo, en esos cálculos que se tienen que hacer en cuanto a lo que es la trayectoria, lo que es la parte de cómo se tiene que acelerar, o las ventanas de salida, etcétera, pues claro, lo puede hacer de manera automática y rapidísimamente. Acordaos que habíamos visto si no habéis visto la película de Figuras Ocultas, os la aconsejo porque es muy bonita. Es muy buena, sí. Sí, habla en este caso de 3 mujeres afroamericanas que precisamente son personas calculadoras humanas que eran las que determinaban al decimal cuáles eran estas trayectorias, cuáles eran las estrategias de salida, con lo cual, bueno, que tengamos en cuenta que antes se hacía todo manualmente, pues esto ahora la inteligencia artificial lo puede hacer no solamente de manera automática, sino
con un número de decimales muy, muy superior a todos los cálculos humanos que podamos hacer. Sí, en la película además me gusta mucho el momento en el que la máquina hace sus cuentas y luego mandan a esta mujer a verificarlas. O sea, que no se fiaban más de ella que de la máquina al final. Bueno, y es que esto es como debe de ser utilizada esta tecnología, es decir, supervisión humana. No nos podemos fiar, por supuesto que muy probablemente en todo lo que es capacidad de cálculo, etcétera, vaya a ser superior y además más veloz que un ser humano. Pero siempre tiene que haber una supervisión. ¿Por qué? Pues porque puede haber un error, puede haber un fallo, puede haber cualquier cosa que a lo mejor a ojos de otro experto que no sea una máquina se puede detectar. Entonces, al final es como se tiene que utilizar la inteligencia artificial. Perfecto. Bueno, cuéntanos eso, más detalles de lo que se hace y se va a hacer o se tiene pensado hacer en esta aplicación de los viajes espaciales. Pues mira, una cosa que a mí me ha parecido que es, claro, de ciencia ficción, pero es que es lógica y es, de la misma manera que tenemos asistentes virtuales, que somos capaces de hablar con ellos, pues ChatGPT lo instalamos en el móvil, o Copilot de Microsoft, o Gemini de Google. Bueno, pues la posibilidad de tener estos asistentes virtuales integrados dentro de la computadora de a bordo y que pues nos puedan proporcionar con lenguaje natural, es decir, hablando con ella, soporte técnico, incluso soporte médico, claro. Pensad que a lo mejor en estas misiones al espacio vamos a necesitar que todos los astronautas estén operados de apendicitis, por poneros un ejemplo, ¿sabes? Sí. Pero podemos tener situaciones de emergencia y aunque llevemos un médico, no sea especialista en concreto de esa situación de emergencia. Bueno, pues tener estos asistentes virtuales de inteligencia artificial que te permitan el saber qué protocolos, qué pasos de seguridad o qué tratamiento o incluso interacciones con fármacos o alergias pues se tienen que emplear en ese caso concreto. A mí se me ocurre, ya sé que es un ejemplo un poco negativo, pero es muy bonita la historia de HAL 2000, que es la de Odisea en el espacio, sí. La de 2001. Es verdad que están las películas de Kubrick, pero los libros de Arthur C. Clarke son una maravilla. Pero ahí se ve claramente cómo al final un determinado inteligencia artificial, un determinado robot se convierte como en un miembro más de la tripulación. Es verdad que en el caso de HAL 2000, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, se le obliga a mentir por unas determinadas razones y eso hace que se desvíe un poco de lo que debería de ser la ayuda que tiene que hacer a los humanos. Claro, luego toma sus propias decisiones y ya no contamos más, que a lo mejor ya hay gente que no la ha visto. Y que por favor, si pueden, además de verla, que lean los libros porque son espectaculares, o sea, increíbles. Y ya como anécdota, esto de que el nombre de HAL 2000 venía de las letras anteriores de IBM, H la I, A la B y la LM, es un fake, es falso, no es verdad, ¿vale? Pero se popularizó que se llamaba así por IBM, lo sepamos que no, que el nombre es que venía de Heuristic Algorithmic Logic, es decir, lógica algorítmica y heurística. Pero bueno, que siempre estuvo ese cuento un poco de que se llamaba así por IBM. Bueno, podría haber sido también, oye, porque al final cuadra, ¿no? El ordenador de aquella época, el IBM era, pues como ahora, ¿no? También uno de los más importantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, las aplicaciones que se pueden hacer son muchas también, ¿no? Es el viaje a Marte, por ejemplo, como has dicho tú ahora, se está planeando, o sea, no sé, todavía hay cosas y cuestiones que se tienen que inventar incluso. Entonces, pues eso, que la inteligencia artificial puede ayudar también mucho en esas tareas. Totalmente. Pensad en un viaje a Marte, un viaje tripulado, de manera que, por un lado, tenemos que tener una gestión de riesgos pormenorizada en cuanto a tormentas solares, en cuanto a micropartículas que puedan impactar con la nave. Todo eso puede definir que haya que tomar decisiones en milisegundos, de manera que la trayectoria se vire hacia un sitio, hacia el otro. Y eso, la inteligencia artificial puede ser rapidísima a la hora de realizar este soporte al piloto o la persona que está pilotando la nave. Pero una vez incluso desde aquí, desde la Tierra, sin que lleguemos todavía a Marte, o estando allí, el análisis científico acelerado que puede hacer clasificando minerales, clasificando rocas, o, ojo, incluso señales biológicas. Claro. No descartemos que, oye, no sabemos, hoy por hoy no tenemos ninguna prueba, pero no descartemos que habiendo tenido agua Marte hace millones de años, habiendo tenido una atmósfera, pues no haya señales biológicas o bien de microorganismos que todavía pudieran estar presentes o directamente de vida que ya no estuviera
dentro del planeta. Sí, sí, pues suena todo muy, muy interesante. Digo yo que si no se va a ver perjudicado el ego de alguna persona que diga, joder, yo con lo que sé tengo que estar dependiendo de esta inteligencia artificial. Los humanos somos así también muchas veces. Claro, o sea, aquí lo que tenemos que pensar es que estas inteligencias artificiales no son para sustituirnos. De hecho, las organizaciones que piensen en sustituir equipos por IAs, al final se están equivocando. ¿Por qué? Porque lo que son es un soporte para hacernos mucho más productivos, casi para darnos superpoderes. Es decir, tenemos esa chispa que todavía la inteligencia artificial no ha alcanzado, porque no tenemos la inteligencia artificial general, que es la que veis en las películas de ciencia ficción, esa inteligencia artificial que te sirve para todo. Claro. Todavía no la tenemos, pero sí que tenemos la capacidad de utilizar de la misma manera que antes, no sé, íbamos encima de un caballo o de un carro y ahora tenemos vehículos como naves espaciales. Pues los humanos no han sido sustituidos, simplemente han cambiado su rol. O sea, y es como debemos, pero sí es verdad, en ocasiones el ego de las personas puede verse afectado de, oye, ¿y entonces para qué voy a servir yo? Sí. Voy a dejar de pensar para que piense o cómo es esto. En fin, bueno, no sé si hay alguna cosita más que añadir, Maricé. Solamente os quería añadir un tema adicional que me ha parecido súper interesante, y es con los grandes telescopios, como por ejemplo el James Webb, los equipos del MIT, de Harvard, de la propia NASA, están mejorando las imágenes que se detectan para, pues, incluso intentar ver si en cuerpos como son planetas exteriores pudiera haber agua o CO2, simplemente por lo que es cómo se refleja la luz o determinados parámetros que están encontrando en cuanto a los datos que reciben estos telescopios. Pero es que además, a través de del Kepler y del TESS, que son otros telescopios que están específicamente diseñados para la búsqueda de exoplanetas, gracias a estos algoritmos de inteligencia artificial se han encontrado más de 300 exoplanetas, es decir, planetas fuera del sistema solar. De manera que, claro, tienes tal cantidad de datos, billones y billones y billones de datos, que ni en muchísimas vidas los científicos podrían analizar. Oye, la máquina te lo puede analizar de manera que te pueda identificar cuáles son precisamente las posibilidades de que esos exoplanetas existan y además de que pudieran ser parecidos a la Tierra, habitables. Sí, pues que volvemos a lo mismo, que ayuda a hacer las cosas más rápido, mejor y más eficiente, y si alguien tiene el ego fastidiado, que piense que hemos sido nosotros los que hemos inventado la inteligencia artificial, o sea que es y que está para ayudarnos. Sobre todo que tenemos que utilizarla como un vehículo, es decir, es una herramienta y nosotros tenemos que decidir si la queremos utilizar para hacer el bien o para hacer el mal, y en este momento es cuando estamos tomando esa decisión. Pues está en nuestra mano, otra cosa más. Muy bien, Maricé, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros un viernes más y te esperamos la semana que viene con otro tema. Muchísimas gracias a vosotros, que paséis buen fin de semana. Igualmente, que vaya todo bien, un saludo. Adiós. COPE Pinares. Estar informado. COPE Pinares. Estar informado.